Bienvenidos a otro episodio de Hitazos, donde las empresas no solo cuentan sus historias, sino que lo hacen. Hoy nos sentamos con Constanza Quiñones. Connie es directora de HR de SAP, una empresa que es un hitazo a nivel global, pero también lo es puertas para adentro. Bienvenida, Connie, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fer. Gracias. Muy bien. La verdad que un placer. Bueno, con Connie nos conocemos hace mucho tiempo, de otros ámbitos de HR, de Benchcap sobre todo. Y bueno, va a ser un placer poder compartir este espacio y que nos cuentes un poco de tu experiencia, ¿no? Sabemos que hace mucho tiempo que estás en SAP, ¿sí? Me imagino que has vivido muchísimas transformaciones desde la cocina de esta tremenda empresa, ¿sí? ¿Y cómo describirías vos todo este corrido? ¿O cuál fue tu driver para estar tanto tiempo en la misma compañía? Que sería como un poco que no iría con lo que pasa generalmente en las compañías, que la gente está 2 años, 1 año y hay mucha rotación, pero vos elegiste SAP por mucho tiempo. ¿Y cuál fue el driver que te llevó a elegir SAP y volver a elegirla? Como decís, la vuelvo a elegir todos los días, porque no es que no se presentan oportunidades. La realidad es que es una empresa en la que las personas están en el centro y los valores de la compañía coinciden con mis valores. Entonces, al final es fácil permanecer durante tanto tiempo, ya casi 2 décadas, Claro. es un montón. Una vida. Me siento, sí. No, también entraste muy chica, me chica, acuerdo. entré chica y fue el lugar donde fui mamá, o sea, es la empresa que me acompañó en muchos cambios en mi vida personal y profesional. Y como te digo, las transformaciones de la empresa las fui acompañando y fui siendo testigo de cómo SAP fue convirtiéndose de una compañía de software empresarial a un líder en transformación digital en el mercado indiscutible. Justo hoy salió una noticia de que pasó a ser la principal empresa en Europa en capitalización bursátil. Tremendo. Sí, tremendo. Así que para mí fue una apuesta en ese momento, pero hoy estoy súper feliz con el cambio. Qué bueno. Bueno, me dejaste justo el pie para la pregunta que seguía, Connie, que tiene que ver con esto, ¿no? Más yendo a SAP como empresa, ¿no? ¿Cómo asegura SAP que esta cultura que tienen, que es tan fuerte, se mantenga sólida y coherente a medida que la empresa ha crecido y ha evolucionado tanto, ¿no? O sea, creo que ahí está el verdadero desafío. Sí, sí. SAP tiene como característica que es una empresa relativamente joven, tiene más de 50 años, pero es bastante joven, y en el ADN de la compañía está la innovación y el crecimiento. Y de la mano de crecimiento, la cultura es una cultura de crecimiento. Los valores, que si bien hay transformaciones todos los días permanentes, hay cuestiones que permanecen, como por ejemplo el ADN de desaprender para reaprender. Y esto fue algo que me impactó en el primer momento. Cuando llegué dije, pero ¿cómo? Si habíamos aprendido este sistema, de repente, desde lo más mínimo hasta lo más grande, todos estamos acostumbrados a aprender. Y esto que hoy es una habilidad de la que se habla mucho, que es el aprendizaje de por vida, sí, está instalado en esta compañía desde que yo entré, digamos, por lo menos. Entonces, y acompañado con otras cuestiones que son súper relevantes para mí, por lo menos, que tienen que ver con la ética, con el respeto, con la empatía, con cómo se hacen las cosas. Entonces vos podés ir cambiando las cosas, cambia el contexto, cambia el mercado, cambian los desafíos, pero lo que no cambia es las formas, la ética para hacer negocios, cómo nos tratamos entre todos, y van apareciendo diferentes cuestiones que tienen que ver con el cuidado, de pospandemia sobre todo, el cuidado de las personas, de la salud, el bienestar. Entonces, la verdad que es algo que es súper lindo y que tiene que ver con esto que vos preguntás de la cultura, que permanece a lo largo del tiempo y que a mí me hace estar súper enganchada. Tremendo, tremendo, ¿no? Y esto, ¿no? Creo que está muy... Vos me hablás de cultura y automáticamente, que es mi área de expertise, yo trabajo mucho en liderazgo. Creo que acá los líderes cumplen un rol fundamental, ¿no? Y yendo por ahí me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo fomentan el liderazgo en SAP y que garantiza todo esto que me estás diciendo por tanto tiempo? O sea, es una empresa joven, sí lo es,
pero de todas formas como que ha sido coherente. Yo creo que para mantener esa coherencia vos trabajás mucho con tus líderes. ¿Y cómo es el trabajo que vos tenés día a día, sobre todo el área de HR, que es la que te toca dirigir a vos, con todos los líderes de SAP? Bueno, algo que tiene súper lindo es que el liderazgo está planteado como una cuestión de actitud, más que como una posición asociada a una persona. Entonces, obviamente que hay líderes en las organizaciones, obviamente que hay una estructura jerárquica, pero a medida que va pasando el tiempo se va desdibujando más y va siendo cada vez más fluida es una sensación que el liderazgo va siendo cada vez más fluido, está en todos quienes hacemos parte de SAP. Entonces, lo que decimos es, todos somos líderes, todos tenemos que vivir la promesa de liderazgo que tiene que ver con nuestros valores, que tiene que ver con desarrollar a las personas. Eso, si yo soy un contribuidor individual, tiene que ver con desarrollarme a mí, desarrollar a las personas que trabajan conmigo en mi equipo. Liderar la transformación es otra de las promesas de liderazgo que trabajamos mucho. Y otra que tiene que ver con la entrega de resultados. Entonces, más allá de quiénes son los líderes, se trabaja en toda la organización estas promesas de liderazgo que tienen que ver con un trabajo individual, un trabajo del vínculo entre cada una de las personas y los equipos, que tiene que ver con el bienestar, con la salud, y un trabajo relacionado con los acuerdos que hacen las personas y los equipos para que para que haya una cultura de feedback, para que haya una cultura de aprendizaje entre unos y otros. Y bueno, es así como se trabaja el liderazgo en SAP. Tremendo, tremendo y me encanta. Me gustaría algún día poder charlar más sobre el liderazgo, pero tengo un montón de preguntas para hacerte que son todas para mí súper interesantes. Y vos dijiste una palabra que se llama transformación, ¿no? Pero me gustaría hacer doble clic sobre lo que es la transformación digital, ¿sí? Entonces, yendo a la pregunta en sí misma, Connie, me gustaría saber cómo ha influido todo lo que es transformación digital en la gestión de tu área, ¿no? Y sobre todo en todo lo que es la cultura organizacional de SAP. Yo creo que es un protagonista, siendo una empresa de tecnología. Totalmente. Para ser práctica, te podría decir que la transformación digital tiene un impacto en la organización en general, en la forma en la que nos vinculamos, en la forma en la que interactuamos, nos conectamos. Obviamente que, por ejemplo, el modelo de trabajo híbrido ya vino para quedarse en SAP hace mucho tiempo. De hecho, una de las razones por las cuales... Antes de la pandemia, antes de todo esto, sí. Mis amigos me dicen que yo inventé el home office, me hacen chiste alrededor del tema. Pero, es una empresa que ya tiene esta forma de trabajar desde hace mucho tiempo, pero bueno, ahora está mucho más expandida la práctica y más estructurada también. Claro. Entonces, la transformación digital impacta, ¿no?, en la forma en la que trabajamos, en la forma en la que nos vinculamos, y desde el punto de vista de gestión del área te permite, te volvés hiperproductivo, te permite contar con una infinidad de datos como para poder gestionar la experiencia del colaborador, que siempre está en el centro, como uno quiere, cada vez mejor. Obviamente que siempre hay oportunidades, ¿no?, para ir mejorando, pero esto tiene la transformación digital, que es tan maravilloso que lo que antes tardabas en hacer un montón de tiempo, ahora ya lo puedes hacer mucho más rápidamente, y podés recalcular, como digo yo, el famoso Waze, ¿viste? Puedo recalcular, puedo adaptar las políticas, ya volviendo a las políticas y prácticas a las individualidades, a las expectativas de cada uno de los colaboradores. Totalmente. Yo te lo puedo reafirmar todo lo que acabas de decir como mi experiencia de usuario. La verdad, cuando empezamos a incorporar la tecnología de ustedes, y sí, empezamos a tomar decisiones en base a datos, sí, empezamos a poner esfuerzos donde realmente importaba, pero no, yo digo siempre, ¿no?, la experiencia es importante, la intuición también es importante, pero si vos a tu experiencia y a tu intuición la fundamentás con datos y el buen manejo de esa información, y sí, yo creo que es cuando haces vos el salto de calidad a nivel profesional, ¿verdad? Así que lo puedo reafirmar porque lo he vivido en mis dos últimas empresas que trabajé en relación de dependencia. Usábamos sus soluciones y la verdad que es todo lo que vos decís. Y sí, fue un cambio. Al principio, como todo cambio, fue difícil porque venís con otra forma con otro mindset, pero cuando te das cuenta de todos los beneficios que trae incorporarlo, la verdad que sí, es tiempo de gestión. Y quizás es tiempo donde un humano agrega valor, ¿no? O sea, yo no agrego valor cargando planillas de Excel. Yo agrego valor en esto, ¿no? En 1 a 1,
ayudando a un colaborador en su plan de carrera de acuerdo a todos los insights que me trae el sistema. La verdad que coincido 100%. Y siempre hay un gran desafío que tenemos esto de los, bueno, ato todo lo que dije con el tema de los datos y cómo podemos nosotros desde las áreas de personas, que parecería como que muchos nos ven como un gasto, yo creo que la mejor inversión es tener una buena área de people, para traducir toda nuestra gestión en resultados de negocio, desde tu experiencia en SAP. Bueno, ahora el CHRO o la persona de HR o de People está sentada, es lo que se repite, pero realmente siento que es así, está sentado en la mesa de la dirección. Este gran cambio se aceleró durante la pandemia, ¿no? Claramente hubo una oportunidad ahí y ya creo que el valor de la gestión de personas quedó súper claro. Hoy en día, digamos, en particular en SAP, las personas están en el centro de todo lo que hacemos. Entonces, las personas, y me refiero a las personas que son parte de SAP, como las personas que son parte de la comunidad dentro de los partners o que colaboran, y los clientes. Entonces, hay toda una vinculación y toda una lógica que tiene que ver con la innovación, que es parte del ADN, y las personas que lo hacemos tienen que ser diversas, y es ahí donde se valora la diversidad como motor de la innovación. Bien. Entonces, para gestionar todo eso se requiere un área de people fuerte, capaz de gestionar el bias o todo esto que tiene que ver con diversidad, ¿no? En los diferentes procesos que gestiona, tanto en la gestión del talento, la atracción del talento, el desarrollo, para que esos procesos puedan ser cada vez más a medida y basados en habilidades, que esto es también un gran cambio que está sucediendo en este momento. Sí. Y también en la gestión del alumni, lo que se llama aquellas personas que salen como parte del ciclo de vida del colaborador. Bueno, también eso hay que gestionarlo. Entonces, y todo eso trae un valor muy claro para la mesa del CEO. Totalmente. Y bueno, hablando del CEO y de los CFO que le gustan los indicadores, ¿no? Vos, como líder del área, ¿no? Más allá de la satisfacción de los empleados, pues tendrán pulsos y medidas, ¿no? ¿Qué indicadores para vos son claves en tu gestión? ¿Qué es lo que más observás? La realidad es que hay varias cuestiones que tienen que ver con la movilidad interna, por ejemplo, porque es un resultado muy claro de cómo se mueven las habilidades dentro de la organización. Uh-huh. Entonces, eso es un indicador que se observa muchísimo. Y después cuestiones que tienen que ver con la operación, o sea, que tenga que ver con la operación del reclutamiento, bueno, cuánto tarda una vacante en llenarse, todo lo más operativo, eso siempre sigue vigente. Lo que tiene ahora de ventaja es que cada vez más se puede contar con esa información mucho más rápido. Desde el punto de vista más estratégico, algo que estamos mirando muchísimo tiene que ver con la planificación estratégica del talento. Wow. Antes no estaba muy claro cómo hacerlo y era más, un área tiene una necesidad, se inicia un proceso con una vacante abierta. Hoy en día se piensa más en, cuáles son las habilidades necesarias para transformar el negocio y en base a eso, dónde están los cuellos de botella, dónde puede haber alguna situación crítica, y en base a eso se hace una planificación. Y ya no tanto de talento. Sí, talento externo sigue siendo una cuestión súper relevante, pero la gestión de talento interno pasó a ser, lo más importante, y todo aquello que tiene que ver con el famoso upskilling y reskilling realmente es muy clave. Entonces, revisar todas esas prácticas, revisar cómo las personas setean sus objetivos, no solamente de resultado de negocio, sino de desarrollo, para esta transformación, están en los top KPIs que tenemos que mirar. Sin dudas. El otro día justo estuve en la convención y un orador decía esto, ¿no? Lo ato con las dos últimas respuestas que diste, que tienen que ver que se redefinió el concepto de analfabetismo. Antes un analfabeto era considerado una persona que no sabía leer y escribir, pero ahora en esta nueva era dicen que los nuevos analfabetos son las personas que no tienen la capacidad de desaprender para volver a reaprender la cantidad de veces que sea necesaria, y creo que tiene mucho que ver con lo que vos traes. Contame, Connie, ¿qué iniciativa innovadora en SAP ha generado un impacto significativo y ha contribuido a que la empresa sea considerada un hitazo? Pues son un hit ustedes a nivel global. Decime
¿Dónde estuvo esa iniciativa diferente, innovadora o disruptiva que SAP ha implementado en el último tiempo? A mí me encanta hablar del impacto que tienen las redes en SAP, que es algo que traemos hace un montón. O sea, en otras empresas quizás es algo más nuevo o es algo esto de la marca empleadora, ustedes fueron visionarios. O algo de lo que se habla y no sé, por ahí no se hace, pero en SAP realmente es parte de la cultura. En general, es muy increíble cómo las diferentes redes tienen que ver con no sé, jóvenes talentos, personas que son mayores de cierta cantidad de edad, o sea, se dividen por segmentos de edad, por género, Business Women Network o Pride, o sea, todas estas redes y comunidades que se arman, la verdad que tiene un impacto enorme. Y hay una que a mí, la verdad que siempre me gusta contarla porque conecta mucho conmigo y con lo que logramos en los últimos años, que es autismo en el trabajo. Que una vez con un colaborador que me llamó, yo siempre cuento esta historia, me llamó y me dijo, Connie, quiero que hagamos esta red. Y yo dije, bueno, no tengo más manos, pero dale, vamos. Sí. Y él lideró el armado de esta red, logró que el porcentaje de personas con autismo en el mundo se replicara en la empresa. Entonces el porcentaje, que en ese momento era 1%, ahora creo que hay más diagnósticos de autismo, se replicó a nivel interno y se mantiene hasta hoy. Tremendo. Entonces, no hablamos tanto porque no somos quizás tan geniales comunicándolo, pero lo seguimos haciendo. Hay personas con autismo que son parte de nuestra comunidad, que trabajan con nosotros. Y además, lo más interesante de todo eso es que cuando llegamos al porcentaje, dijimos, bueno, ahora vamos a ver si podemos hacer que otras empresas se contagien. Tremendo. Y otras empresas replicaron el modelo. Sí. Sí, no, a mí eso me encanta. Realmente, viste, esos cambios que vos decís, podemos transformar realidades. Si vos imaginás a esa persona que le das un empleo, no solamente cambia su realidad, sino la de su entorno, la de su familia. Eso, los padres yendo a los eventos de formación que armábamos. Tremendo. Tremendo. Y bueno, obviamente en esta evolución, lo hablaste en varias partes de la conversación, este cambio de mindset, ¿no? Cómo se vieron obligados a empezar a cambiar la mentalidad, ¿no? ¿Qué pensás vos en términos de cambio de mentalidad? ¿Cuál fue el cambio más grande que tuvo que hacer SAP para seguir siendo una empresa exitosa en toda su historia? Hay como algo que se mantuvo, que es que tiene que ver con esta cultura de lo que te decía al principio, de innovación, ese ADN de crecimiento. Ahora hay algo que se empezó a hablar hace no tanto tiempo, y muchos ya lo conocen porque es un libro conocido, pero que internamente se reforzó muchísimo, que es el growth mindset, de la mentalidad de crecimiento. Sí, es buenísimo. Y eso es buenísimo. Lo trabajamos muchísimo, impactó mucho. Entonces, de alguna manera se instaló en la cultura. Y eso es lo interesante, que no es algo que quedó en un entrenamiento, porque no es como se vive. Un cartel en la pared, claro. Total. Entonces esto de, bueno, amigarnos con los errores, amigarnos con el feedback, con desaprender y reaprender, con no estar permanentemente queriendo demostrar que no me equivoco, sino más bien mostrarse más vulnerable, y donde el liderazgo es más una posición de servicio que una posición de comando y control. Sí, bueno, ese es el viejo paradigma, orden y control. Así crecimos. Yo soy más grande que vos y así cuando yo empecé a trabajar era eso. O sea, estoy tu jefe, hacé y chau. Sí. Y hoy es más un liderazgo de servicio, estar a disposición, o sea, a cuántas personas le sos útil, a cuántas personas puedes ayudar, me encanta. Y hay organizaciones en las cuales se puede hablar del tema, pero lo que insisto es que no se vive de esa manera. En SAP realmente se vive de esa manera, que es lo que a mí más me ata de manera positiva, sí, ¿no?, a la cultura, que tiene que ver con esto, ¿no? Con uno puede ser quien realmente es, ¿no? Y nada, digamos, es parte de la cultura, y está bien, sí. Perfecto, me encanta. Hablemos un poquito del futuro, ¿no? Si SAP tuviera que ser el ideal, como buscar el líder del futuro, ¿no? Cómo liderar a las generaciones del futuro. ¿Qué pilares debería tener sí o sí para continuar siendo una empresa exitosa, un hitazo, por ejemplo, en el 2030? Creo que, bueno, innovación sigue siendo un gran motor y que no puede dejar de estar. Poner a las personas en el centro de todo lo que se hace es parte
de algo que es esencial y que es un pilar muy grande, y la apreciación por la inclusión, por la diversidad y la inclusión, pero desde todo punto de vista, o sea, desde valorar lo único que trae cada persona, desde ese lugar. Eso no puede cambiar. Y obviamente que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el contexto, que son esenciales también, que tienen que ver con la flexibilidad, no solamente a nivel individual y de equipo, sino en toda la organización transversal, la agilidad. Estas cuestiones son, bueno, no son específicas de SAP, ¿no? Son muy generales, pero sí, no puedo dejar de mencionarlas porque son muy claves en este momento. Pero qué importante esto que traes de nada, ¿no? En una era de la IA, que ya todos sabemos y está comprobado que toda tarea que sea repetitiva, calculable, la va a hacer un robot, una IA o un software. Esto que ustedes promocionan y promueven y viven, esto de la singularidad de cada persona, que el verdadero talento es que somos únicos e irrepetibles, ¿no? Qué lindo, porque también va un poco a contramano de la forma en que nos educaron, ¿no? Que quizás nos quisieron un poquito más estándar, más parecidos, pensar igual, decidir igual, y que ustedes alienten la singularidad de cada persona, ¿sí? El propósito individual de cada persona me parece súper valioso, sobre todo en una empresa de la escala de ustedes, o sea, porque capaz que vos decís, y bueno, una empresa de 5 personas es más fácil de administrar la individualidad de cada uno, pero una empresa como ustedes, no sé cuántos son a nivel global, no sé, miles. Más de 100.000. Y tiene que ser parte de la estrategia. Más de 100.000. Claro, no hay manera de gestionar tanto si vos no lo pones como parte del centro de tu estrategia. Más de 100.000 personas son hoy parte de... Sí, en más de 160 países, sí. Más de 25 y estamos hablando de forma directa. O sea, si yo a esta cuenta le sumo todo lo que es... el ecosistema. No, o sea, sí, es enorme. Es enorme. ¿No terminaba? Es enorme, exacto. O sea, casi 100.000... o un promedio de 100.000 de nómina de gente que trabaja para la nómina de SAP. Sí. No, es tremendo. O sea, si yo esto lo multiplico por sus stakeholders, deben tener, no sé, un cuarto de la población mundial, me imagino, porque de alguna manera yo soy parte de esa estadística porque yo soy usuario de sus servicios y soluciones. Sí, había una campaña de marketing antigua que decía tanto porcentaje del chocolate que se fabrica a nivel mundial pasa por el software, y la verdad que sí, es muy increíble. El impacto es enorme, no tenés manera de gestionar sin pedirle a las personas que trabajan en la empresa que traigan lo mejor de sí, siendo quienes realmente son, porque ahí, digamos, ahorrás un montón de energía. Si yo estoy todo el tiempo tratando de ser otra persona o de ponerme una máscara, es una energía enorme, que la verdad que al final lo que te dice SAP es, bueno, sé quién realmente sos y genera un ámbito de, bueno, que hoy tiene un nombre y apellido, seguridad psicológica, ¿no? Que se puso súper de moda también después de la pandemia. Entonces, eso te hace trabajar mejor. Bueno, Connie, estamos llegando al final, lamentablemente, porque estoy disfrutando mucho de este espacio y de esta conversación, y lo fuiste trayendo a la mesa en varias oportunidades, pero me gustaría como englobar, ¿no? Y casi para cerrar, ¿no? ¿Qué parte del éxito de SAP no aparece en los informes, no aparece en LinkedIn, pero vos, conociendo el ADN, conociendo la cocina, conociendo la cultura desde adentro, realmente, porque sos embajadora de su cultura, ¿cuál es el alma, el corazón, el secreto de SAP? Siento que hay dos cosas que son muy fundamentales. Uno es los grandes profesionales, pero más importante aún, grandes personas que son parte de SAP. Y por otro lado, la búsqueda de la excelencia. Son las dos cosas que yo veo como muy centrales y por ahí de las que no se habla. Entonces, al final del día, a mí por lo menos me hace sentir súper bien, súper orgullosa. Me gusta trabajar con grandes seres humanos que además persiguen la excelencia, más allá de que en el medio puede haber error, pero como esa cuestión a la que uno aspira, buscar hacer las cosas de la mejor manera posible. Me encanta. Me encanta aparte que vos ponés primero lo humano y después lo técnico, ¿no? Porque antes, en el paradigma anterior decías, es un cargo técnico y encima es buen líder, ¿no? Yo creo que ahora cambió ese paradigma y primero tenés que ser una buena persona y después Total. obviamente cumplir con los skills técnicos que tu posición necesita, ¿verdad? Total. Pero creo que eso se aprende de última, pero que no se aprende es a ser una buena persona. Una buena persona, correcto. Y ya para llegar al final, una última pregunta y contarte un poco el claim y el propósito de HIT es amar tu forma de trabajar. Hacemos mucho para que la gente realmente disfrute de sus espacios de trabajo y que amen su forma de trabajar. Y en el caso de Connie Quiñones, ¿cuál es su fórmula
porque realmente se nota que hay un super engage con la compañía en la cual trabajas para que vos ames tu forma de trabajar. A mí me encanta porque es una empresa en la que cada uno puede definir cuál es la mejor manera para sí mismo. Y en particular, a mí me encanta que yo puedo diseñar mi agenda, la manera en la que trabajo todos los días. Si vamos a la oficina, que la presencialidad sea con propósito, tanto mía como la del equipo. Tener estos valores en común hacen que yo ame la forma en la que trabajo porque, en definitiva, como te decía antes, desde lo más alto de la organización hasta lo más cotidiano y hasta nivel individual y de equipos, los valores son esenciales y las formas son centrales. Entonces, la verdad que eso hace que me encante el lugar donde trabajo. Una maravilla. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por haber venido y la verdad que disfruté muchísimo de esta conversación. Gracias, Fer, un honor para mí. Constanza nos mostró cómo liderar una empresa de tecnología que no para de innovar sin perder la esencia humana. SAP sin duda es un hitazo, pero no por lo que hacen, sino cómo lo hacen. Soy Fer Nizagua y te espero en el próximo episodio de Hitazos para seguir aprendiendo de los mejores referentes del país.